Bendiciones con todos. Tema 139 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Génesis, siguiendo la historia ahora de Jacob, que es muy importante, es clave. Así que para seguir, que siga escuchando esta palabra, le sigan llegando el video, suscríbase a este canal, que aquí solo hablamos de la palabra del Señor, de las verdades de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar que Dios bendice a Jacob en Betel. Y vamos a leer Génesis capítulo 35, versículo del 1 al 15. Pongamos atención a esta lectura. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en pos de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, que esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Cuando Jacob entró en la tierra prometida, se asentó en Siquem. Según algunos comentaristas, ellos pasaron allí 10 años. Lo extraño es que Jacob decidiera quedarse en Siquem, al norte de Israel, y no fuera directamente al sur, donde vivían sus padres. Pero las tragedias que sucedieron en Siquem, la violación de Dina y la subsiguiente venganza por parte de Simeón y Leví, obligaron a la familia de Jacob a salir de ese lugar, y finalmente siguieron su camino hacia el sur. Jacob no solo debía visitar a sus padres, sino que tenía otra misión en esa dirección: regresar a Betel, donde había hecho un voto a Dios. Ya establecido en Siquem, es probable que Jacob se haya olvidado de Dios. Es probable. Se acomodó a la vida a la par de los cananeos, pero los acontecimientos de su familia lo sacudieron e hicieron que volviera a buscar al Señor. Y eso es importante. Dios le da a Jacob las siguientes instrucciones. La primera le dice: levántate. Seguramente Jacob se sentía derrotado luego de lo que sucedió en su familia, pero Dios lo animó a que se levantara. Eso no era el fin.
sino el comienzo de su vida en la tierra prometida. Jacob nunca debió acomodarse y quedarse entre los cananeos. Era el momento de dejar ese lugar y subir. Y segundo, le dice sube a Betel. Dios usa la palabra subir en referencia a ir a Betel, en forma similar a la que la Biblia usa en relación a Jerusalén. Siempre se sube a la ciudad que Dios escogió para poner allí su nombre. Siquem era un lugar bajo, mientras que Betel era un lugar alto, no solo en un sentido natural, sino también espiritual. Jacob debía ir a Betel para encontrarse allí con Dios. Tercero, le dice Dios habita allí. Dios invita a Jacob a habitar allí, en un lugar alto, cerca de él, no en medio del pueblo cananeo. Betel era el lugar especial. En ese lugar también Abraham había invocado el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 13, versículo 3 y 4. Y 4, haz un altar, le dice. La principal razón para ir a Betel era cumplir el voto que Jacob le hizo a Dios cuando salió huyendo de Esaú muchos años atrás, 20 años atrás. El voto de Jacob consistía en reconocer a Jehová como su Dios, edificar casa a Dios donde se le había aparecido, ofrecerle el diezmo, probablemente como primicia, que es el 10%, como dice Deuteronomio capítulo 26. Dios había cumplido su parte. ¿Cuál era la parte de Dios? Estuvo con Jacob, lo guardó en el camino, le dio alimento para comer y ropa para vestir, lo regresó sano y salvo, excepto que aún no había llegado a la casa de su padre, pero fue porque Jacob se había detenido en Siquem. Dios había cumplido su parte, ahora Jacob debía cumplir con la suya, y para ello debía ir a Betel, que en hebreo quiere decir casa de Dios. En todo ese proceso, la familia tiene que limpiarse, tiene que despojarse, tiene que dejar, habían la costumbre de tener ídolos, ¿sí? Despojarse de todo tipo de ídolos, todo tipo de cosas que le impidan tener una buena relación con el Dios de Jacob ahora. Jacob se preparó para ir a encontrarse de nuevo con el Señor en Betel, el lugar donde tuvo la visión de los cielos abiertos. Pero antes él pidió a su familia que se prepararan. ¿Qué les dijo? Versículos 2 y 3 del capítulo 35. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, levantémonos y subamos a Betel. Esto tiene que hacer la familia hoy, toda la familia, limpiarse de toda idolatría, de toda cosa que no le permita alabar y glorificar el nombre del Señor. Es más, el Señor dice en su palabra que no llevemos cosa inmunda a nuestros hogares, a nuestras casas, ¿sí? Converse con su familia, vea las cosas que no están bien y sáquelas de casa para que la presencia del Señor pueda estar allí. Sorprende saber que la familia de Jacob tenía ídolos paganos. Eran costumbres que habían adquirido en Harán. Al igual que en Siquem, Jacob lo había permitido. Antes de juzgar por si acaso duramente a Jacob, no debemos reconocer que muchos de nosotros tal vez también hemos permitido ídolos del mundo entrar en nuestras casas. Tal vez sea el amor al dinero, a una profesión. No es que es malo tener dinero o tener una profesión, tal vez al deporte o tantos otros que hoy día se presentan, pero al que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es al Dios Todopoderoso que nos creó. Para Jacob había llegado el momento de limpiar su casa y debía hacerlo antes de encontrarse con el Dios de Israel. Limpie su casa, y la familia obedeció, trajo todos sus ídolos, se despojaron de esos ídolos. Jacob dejó enterrado en Siquem su vida pasada. Ahora estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida, en Betel.
Respondiendo al llamado de Dios, Jacob dejó Siquem y se dirigió a Betel con toda su familia. Y allí él tenía un voto que cumplir al Señor. Ahora, Betel, ¿qué quiere decir? Casa de Dios, como hemos hablado en los otros videos. El énfasis no está en el lugar, sino en Dios mismo, en su persona. En Betel, Dios se le volvió a aparecer a Jacob. En esta ocasión no fue un sueño, sino una visitación. Dice el versículo 9, y Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Es interesante que la Biblia diga que volvió de Padán Aram, cuando en realidad venía de Siquem. Esta es una forma de decir que Jacob debió ir directamente a Betel en su regreso a la tierra prometida, en lugar de haberse quedado en Siquem. Mire lo que pasó allá. Si lo hubiera hecho, seguramente se hubiera ahorrado el gran dolor de que su familia acababa de pasar, con la violación de Dina y la venganza de Leví y Simeón. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a nosotros? A veces nos retrasamos en cumplir la voluntad de Dios porque queremos hacer nuestra voluntad o porque tenemos miedo de tomar el paso. Pero la vida se nos puede complicar si no atendemos prestadamente la dirección del Señor. Tenemos que obedecer al Señor, obedecer su palabra, porque Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Por el nombre Israel. En Betel Dios le dio a Jacob su propósito e identidad. Primero, identidad. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. De ahí comienza a formarse la nación de Israel. Algunos traducen el nombre Israel como Yisrael, como será el príncipe de Dios. Y dos, un propósito le dio. Le confirmó la participación de él y de su descendencia en el pueblo escogido de Dios, el cual también recibiría el nombre de Israel. La expresión una nación y multitud de naciones es una referencia profética a las dos cosas: la casa de Judá, los judíos, y la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, es decir, los creyentes gentiles, nosotros, los que aceptamos a Cristo. Somos el nuevo Israel. ¡Qué maravilla! Aquí el Señor se presentó como el Dios Todopoderoso, Elohim, el Shaddai. Lo que parecía imposible, Él lo hizo posible. Y también lo hará con usted. Cualquier cosa que usted crea que es imposible para usted, en sus fuerzas, busque a Dios, que Él es el Dios de las causas imposibles. Así como lo trajo sano y salvo de regreso, también le dará la tierra prometida a su descendencia. ¡Qué maravilla! Ante este mensaje tan importante, Jacob decidió levantar un pilar como monumento y testimonio de lo que Dios le había revelado. En la primera ocasión que Dios le cambió el nombre, Jacob estaba peleando y resistiéndose. Pero ahora Jacob ya no tendría que luchar más con los hombres ni con Dios. En Peniel, Jacob luchó con Dios, pero en Betel le encontró, lo aceptó. Allí habló con él. Esto es lo que explica el profeta Oseas, en el capítulo 12, versículos 3 y 4. Ponga el asunto. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Mire, en Betel Jacob encontró su propósito en Dios. Allí recibió su propósito y su nueva identidad. Es que cuando venimos a Cristo tenemos una nueva identidad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: el que está en Cristo o el que ha aceptado a Cristo es una nueva criatura. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron y aquí vienen cosas nuevas. Una nueva identidad le ha dado Dios a Jacob, como quiere darle a usted una nueva identidad cuando usted venga a los pies de Cristo, cuando lo reconozca a Él como su Señor y Salvador. Es muy interesante
ver que hay un paralelo entre la bendición que Dios le dio a Isaac y la confirmación de la promesa que le dio Jacob en Betel. Dios va cumpliendo su palabra, Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta, Él cumple sus promesas. Por supuesto, cuando aquellos a que les hace la promesa también le obedecen, cumplen. En el caso de Jacob, cumplió todo con detalle, todos los pasos, tal como Dios se lo pidió. A veces pasan años, en la vida de Jacob pasaron 20 años. Es el proceso, se le llaman desiertos, donde aprendemos, donde maduramos, donde crecemos. En su caso no sé cuánto se tarda el Señor, pero es tiempo de buscarle. Es tiempo de hacer su voluntad. Es tiempo de hacer las cosas bien para el Señor. Y usted dirá, yo sí quiero hacer las cosas bien. Las cosas bien. Entonces, el primer paso es reconocer que Jesús es el Señor, que Jesucristo fue el que murió, fue el que derramó su sangre, fue el que resucitó al tercer día para darnos salvación, vida eterna. Entonces nosotros le presentamos aquí la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Hágala. Conviértase en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Acepto a Cristo? Muy bien, maravilloso. Ahora venga la palabra de Dios. Estudia, mire las lecciones valiosas que encontramos en esta historia. En este caso, Dios guiando, Dios dándole promesa, Dios dándole protección, Dios dándole todo lo que Jacob necesita, porque lo ha escogido para formar una nación. Dios lo quiere escoger también a usted, ¿sí? Para dar testimonio al mundo de su gracia, de su amor, de todo lo que viene de Él. Y todo eso lo va a encontrar en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecer, busque aplicar esa palabra. Cántele alabanzas al Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y ore, converse con Él a través de la oración, que Él quiere hablar con usted. Él quiere hablar con usted, ¿sí? Y venga a la iglesia, venga. Sigamos aprendiendo juntos estas maravillosas verdades. Si está lejos de la iglesia, suscríbase al canal. Allí hay más de 1000 videos para que usted escuche las verdades que el Señor tiene para su vida. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa que nos regalas. Cuánta lección maravillosa que nos das, Señor. Nos quedamos maravillados, Señor, de las cosas buenas que nos das para nuestras vidas, mi Dios. Wow, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, que no vuelva vacía, que cumpla su propósito, Señor. Sí, Padre, que las almas se conviertan a ti, que tu Espíritu Santo use esta palabra y la gente se convierta de verdad, Padre Santo. Sí, Señor, que sea como martillo quebrantando la piedra, en cada vida, en cada corazón, mi Dios. Gloria sea tu nombre y te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. Y los bendecimos, ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, porque solo escuchar no ganamos nada, hay que poner en práctica. Y una vez puesta en práctica, enviarle. Hoy día es muy fácil, enviemos estos videos a otras personas, ¿sí?
que otras personas se suscriban también para que automáticamente les lleguen los videos, para que aprendan las verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.